Entonces, estábamos en el momento final, no se dice, entonces, sino por metáforas, lo que sería ese asesinato, ¿no es cierto? ¿Por qué será esto? ¿Por qué estábamos en eso? ¿Por qué no dice directamente, sino que emplea metáforas para designar esa muerte? ¿Qué les parece? ¿Están escuchando? Sí, pero... no sé, tal vez sea por un lenguaje más poético. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y además, por aquello de justamente de no aludir, sino de forma metafórica a la muerte sin llegar a... ¿Recuerdan aquello de la indeterminación que había en el sentido de como recurso, ¿no es cierto? Ese final que no daba la definición, que en algunos casos es un final trunco, y en este caso se relaciona a no como procedimiento literario, ¿no? El lirismo y la dramaticidad, pero entonces aludido metafóricamente y no con un lenguaje denotativo, sino un lenguaje estrictamente poético, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, eso es como el enamorado y la muerte, que no refiere a que el enamorado murió, sino que la hora estaba cumplida. Perfecto, ¿no? Es decir, ese final que el empleo de las metáforas provoca la poeticidad, ¿no? El lenguaje que no denota, sino que connota, te he de dar rico vestir, ¿está? Acá lo mismo, ¿no? Es decir, es una metáfora, el lenguaje metafórico, connotativo, que connota justamente ese rico vestir, el vestido de fina grana, ¿no? ¿Vieron cómo ahí de vuelta alude a lo suntuoso? La grana es justamente un insecto con el que antes le salió una materia colorante obtenida del insecto y se coloreaba los tejidos, las sedas, ¿no es cierto? Ese color rojo obtenido del insecto, ¿no? Y también grana, fina grana, se usaba entonces la palabra grana para referirse a ese paño fino usado para trajes de fiesta, ¿tá? De color justamente teñido de rojo, ¿tá? Y el carmesí también se aplicaba a ese color de grana, es decir, rojo, ¿tá? Dado por ese insecto kermes, ¿no? Es la tela de seda roja y alude entonces a elementos también lujosos, suntuosos, pero en este caso esos elementos suntuosos, ¿tá? La presencia del color rojo, ¿tá? Dada por el color rojo, ¿tá? El magenta, ¿tá? Dada por esa grana, ese carmesí, ¿tá? El color rojo siempre tiene una connotación de violencia, no solo de pasión también, pero como de pasión violenta. Ahí está, asociado entonces, en este caso, muy bien, a la violencia, lo pasional, la muerte, ¿tá? Y el asesinato
¿tá? Por medio de la metáfora, por medio entonces de las connotaciones de las metáforas. ¿tá? Lenguaje entonces poético que elude la designación de la muerte, la designación denotativa de la muerte. ¿tá? Sino que justamente la alusión está dada por elementos además que se acercan a lo suntuoso, ¿no? El género de fina grana, ¿no? Y gargantilla encarnada, ¿no es cierto? La gargantilla como un artículo suntuario, como una joya, una alhaja, ¿tá? Como asociada semánticamente al regalo, ¿tá? Como que él le va a regalar, ¿sí? La asociación semántica, es decir, del significado al lujo y al regalo, que hoy había hablado, ¿no? Que en definitiva es una alusión al corte de la espada, ¿no es cierto? Rojo sangre, sí, dicen por ahí Natalia, bien. Es decir, el campo semántico que todo alude, ¿tá? Que alude a la muerte, que alude al lujo por una parte y a lo rojo, y que implícitamente son metáforas de la muerte, ¿no? La gargantilla encarnada, como en Damas nunca vi, es decir, que sería una gargantilla de mucho lujo, ¿tá? Gargantilla de mi espada, ¿tá? Y ahí entonces sí el desenlace final, que tu cuello va a ceñir, ¿no? Como si uno se hace la figura, por una parte, del marido colocándole una gargantilla fina, de lujo, una joya, a la mujer, y ceñir al cuello, ¿no? Es decir, ese corte de espada, entonces, dado entonces por la metáfora. ¿Qué dicen acá en el chat? Exacto, sí. Nuevas irán al francés que arrastre el luto por ti. Entonces ese final, que es en parte trunco porque no dice con un lenguaje preciso, pero en realidad con un lenguaje poético está dando el desenlace a partir del clímax que habíamos dado en la clase anterior, ¿no es cierto? Que está dando un desenlace metafórico y que lleva a la venganza de él, a la justicia, ¿no? Dice acá, abierta la posibilidad de que Bernal esté vivo también. Muy bien, ¿no? Es decir, la idea de aquello que habíamos dicho hoy, que si sería verdad o mentira, ¿no? Deja, ¿sí? Esa idea de que la venganza queda hecha y que supuestamente si estuviera el otro vivo se iba a enterar, ¿no? El luto, ¿no? La mención más directa a la muerte es el luto por ti, ¿no? Esa palabra luto en realidad es la única que alude directamente en el plano denotativo a la muerte. Todas las demás son metáforas, ¿no? Y fíjense la sucesión de metáforas: regalo, rico vestir, vestido de fina grana, ¿tá? Forrado de carmesí, es decir, todos elementos que connotan la muerte, pero no la denotan, ¿no?
la gargantilla de la espada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el final poético y un lenguaje estrictamente poético que no se permite emplear lo que es entonces el lenguaje denotativo, indicativo de lo que es en realidad el asesinato, la venganza y la justicia del marido. No sé si quieren decir algo más. Sí, yo quería decir que el orden de las metáforas, como está planteado, muestra como también los accesorios para ella, como los regalos, las cosas, y lo va diciendo como una forma que hasta pareciera que le da placer, lo va como planteando desde el placer que le da llevar a cabo la venganza misma. Muy bien, muy bien. El deleite en lo que sería lo suntuario, como yo les decía hoy, ¿está? Muy bien. ¿Hay otra mano levantada por ahí? Naomi. Sí. ¿Te escuchamos? No, iba Stephanie, perdón, yo dejé la mano levantada. ¿Está Stephanie? Sí, profesora, ¿puede ser que cuando se refiere a que dice rico, que se dé una sinestesia? ¿En qué parte dice? Te he de dar rico vestir. Viste que la sinestesia es contraposición de imágenes de diferentes sentidos. Ahí sería una imagen visual en el vestir y rico sería una imagen visual también, ¿no? No veo yo una sinestesia. ¿Cómo la verías tú? Y cuando dice rico sería al gusto. Ah, no, pero rico se puede usar también, rico se puede usar de riqueza en el sentido de rico vestir, yo no lo veo como una sinestesia, porque rico se usa también para la riqueza, Como belleza, ¿no? como belleza. Sí, sí, yo no veo ahí. No veo que esté relacionado al gusto ahí. Tú decís al gusto como algo rico de comer, o algo gustativo. Claro, exacto. Y en este caso no lo es porque tiene razones, hace alusión a algo bello. Yo no lo asociaría en este caso a una sinestesia. Yo no lo asociaría, porque además la riqueza está asociada a los vestidos, o como en este caso, las alhajas, ¿no es cierto? Me quedó claro, me quedó. De fina grana, la grana ya dije que era ese insecto del cual se obtiene lo rojo, ¿no? El vestido forrado de carmesí, ¿tá? Todas entonces esos elementos suntuarios, pero entonces metafóricamente entonces aludiendo a la muerte, ¿tá? La otra mano levantada, que no sé quién más quiere hablar. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo que planteó otra compañera que decía, usted decía esto del deleite en lo que sería lo suntuario. En realidad, yo lo que entendí que planteó la compañera acerca de las metáforas es el deleite más en la venganza, ¿no? Sí, sí, no tanto en lo suntuario. O no sé, tal vez se relaciona. Sí, obviamente, sí. Lo que es esa descripción de todo lo que le va a regalar, ¿no es cierto? ¿Está? Por regalo de mi vuelta, ¿no? El rico vestir, vestido de fina grana, forrado a carmesí, por un lado lo perteneciente al lujo, las clases altas y las connotaciones de la muerte, ¿no? Gargantilla de mi espada, ¿tá? Que es decir, la venganza, por supuesto, la venganza de esa traición, ese marido que estaba
defendiendo su honor, ese marido al cual, como ya señalamos antes, no se le debía nada, él no debía nada, ¿tá? Recuerdan que él había dicho, yo no debo, ¿tá? Cuando había dicho, recuerdan que dijimos, no debo, yo no debo, no temo a la justicia, que la busco aparte de mí, y ni menos tema a los criados, ¿no? Ese no deber, no temer, y que se cobra acá venganza. Y hay una palabra que a mí como que me llama mucho la atención, que es cuando habla de la gargantilla, la palabra encarnada. No sé, lo relaciono como que alude al dolor, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa palabra encarnada que justamente alude en parte algo encarnado, quiere decir relativo al color rojo de sangre, ¿no es cierto? Y por otra parte, encarnada, asociada con un sentido bisémico a lo rojo por una parte, al lujo por una parte, ¿no? Algo exquisito de estar bien teñido, no sé qué, la gargantilla y su lujo, y por otra parte que nosotros alude a ese corte, ¿no es cierto?, en la garganta. Sí. A mí me parece que hay una relación re estrecha entre lo que es la estética de cómo lo plantea y el homicidio mismo. Sí, a ver. O sea, de cómo plantea la gargantilla encarnada, como decía la compañera antes, el vestido carmesí. Está escrito de una forma re estética. Además de lo que habíamos dicho, de que como que nos da esa impresión de que disfruta de ese deleite en cómo plantea la situación del homicidio mismo, me parece que también está planteado de una forma como muy estética de lo que es algo horrible. Exacto. Además, en una de las acepciones de encarnar es introducirse por la carne la saeta, espada u otra arma, ¿no es cierto? Es decir, encarnar tiene varias acepciones y una de ellas es introducirse por la carne la saeta, espada u otra arma. Es decir, encarnar, ahí dice encarnada como roja, y aludiendo a ese color, pero obviamente está aludiendo a la muerte. Algo encarnado es algo que ha sido traspasado por la espada, ¿no es cierto? Naomi, que levantó la mano. Naomi, ¿te escuchamos? Hola. Sí, oigo. Ahí va. Que también da a entender de cómo es que la va a matar. Por lo que tengo entendido, le corta el cuello, ¿no? Exacto, exacto, es lo que venimos trabajando. Sí, 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 sí. Naomi. Sí, era yo la que hablé, ya bajo la mano, perdón. Ah, perdón, no te reconocí la voz. Bien, entonces quedaría esta conclusión. No sé si queda algo más que decir. Hola, bueno, sé que esto va a sonar algo turbio, pero yo tenía encarnar como cuando una herida se infecta. Y puede ser como una alusión a que la mata, pero no la mata del todo, como que la deja medio muerta para que sufra, que evidentemente eso después no lo vemos porque el poema termina ahí. Claro, gargantilla encarnada, por un lado el color encarnado, vuelvo a repetir, hay un carácter bisémico, es decir, de doble significado de la palabra encarnada. Por una palabra encarnado, ¿sí? Encarnada, lo voy a poner para que encarnada tiene un carácter bisémico, ¿está? Por una parte, es decir, de doble significado, por una parte el color rojo, ¿está?
color rojo, de la gargantilla, del lujo, ¿no? La gargantilla asociado al campo semántico del regalo como algo, un plano denotativo que está regalándole algo, ¿tá? De la gargantilla, ¿tá? Pero por otro lado, en el segundo sentido, ¿tá? Metafórico, traslaticio, es decir, figurado, ¿tá? Encarnar justamente es introducirse por la carne la saeta o espada, ¿tá? Es decir, está aludiendo al corte de gargantilla encarnada, alude al corte de la espada, ¿tá? Encarnar es introducir la espada. Está aludiendo a ese corte. Queda como en damas nunca vi, es decir, como que no, ahí de vuelta el sentido de la dama, de lo que es ser una dama y lo que no es, asociado a lo de que hoy le había dicho de señora, en vez de Catalina, ¿tá? Como que le va a dar una gargantilla más linda que todas las damas que hayan existido. Sin embargo, le está diciendo irónicamente lo contrario, como que ella no fue una dama por traicionarlo, es decir, cómo está llevada esa venganza al máximo por medio de esas palabras, que de cierta forma es un tono elegante, pero por otra parte está plasmando esa venganza de una manera muy, digamos, muy angustiante, porque en definitiva le está dando fin a su vida. Yo También lo me- siento como, perdón, como en un tono de burla que le diga eso, además de irónico, más como una burla también puede ser. No sé si burla, sí en el sentido de venganza, porque burla, la palabra burla como que agrega un sentido jocoso que esto en realidad no lo tiene, ¿no? Porque él está implícito en esa situación, él tiene la angustia de, como decía hoy Guillermo, creo que fue, dijo, el dolor del marido engañado, ¿no es cierto? Entonces no sé si llamaría burla, sí llamaría justamente la venganza, lo que él siente como una justicia que toma en mano propia, ¿no? Vieron que gargantilla encarnada y gargantilla de mi espada, ¿sí? Ahí hay una reiteración, ¿tá? De la palabra gargantilla, ¿no? Que una alude a la metáfora y metáfora que indica, como ya vimos, ¿no? Ese corte de espada, y luego la repetición metafórica de, la repetición anafórica de gargantilla, pero en este caso de mi espada, ¿no? Es decir, ahí ya está en el plano denotativo, gargantilla de mi espada, ¿tá? Que tu cuello va a ceñir. Es denotativo, pero también está el simbolismo de la espada, ¿no? Como poder masculino. Sí, muy bien. La espada que se introduce muy bien en el cuerpo de la víctima, ¿no es cierto? Gargantilla de mi espada, ¿no? Es decir, ese posesivo que indica justamente el marido sobre la mujer en el sentido de que prima al final su justicia, su venganza, ¿tá? Su engaño, esto que es en definitiva lo que él ha pensado y razonado desde el principio, la malicia, ¿no? Porque él en definitiva se está vengando, pero también está cometiendo un acto reprobable, y el asesinato obviamente no es nada para aplaudir ni nada
para digamos, son acciones privadas que están totalmente fuera de lo que es un valor positivo, ¿no? Son todos valores negativos. No sé si queda algo más para decir. En ese Sí, yo quería sentido, decir... profesora, ¿Sí? Dale, Stephanie. perdón, gracias, Guillermo. En ese sentido, cuando él hace referencia a cuando dice dama, cuando se refiere a ella señora, a esa distancia y a que como que ella no lo fue al haberlo traicionado, es como que él intenta justificar lo que va a hacer, o sea, porque es algo reprobable y es algo horrible, y es como que intenta, o sea, siempre hacer como esa, volver a eso de que ella lo traicionó, como que se justifica. Sí, sí, podría entenderse, sí. Stephanie, ¿cómo es tu apellido que interviniste varias veces? Trasante. Está. ¿Alguien más que veo todavía manos levantadas? Y yo dos cosas quería decir. Una, sobre la espada, pero sobre la espada como elemento fálico, porque Noemí ahí dijo, ¿no? Como la espada algo característico del hombre. Pero justamente, claro, ahí se me aclara de que es un elemento fálico y que la va a penetrar, pero no para producirle placer, sino para producirle la muerte. Y eso por un lado. Y otra cosa, hablando de venganza, que él a la esposa la trata como, como un objeto, como una posesión. O sea, al darle muerte es una forma de decir, o es mía o no es de nadie. Sí. Yo quería decir algo también. Sí, ¿te escuchamos? Con respecto a lo que decía Stephanie, con respecto a lo de que señora, como que ya le iba diciendo por qué es que me iba a hacer esto, yo estoy de acuerdo, haciendo que cada vez que le decía señora y eso, va depositando la semilla que le da a entender que por dónde va la mano, a ver, pues, el error que cometió, la falta que hizo al lugar que le corresponde, una cosa así. Y sí estoy de acuerdo también, quizás una compañera hizo ahí una mención de que todo esto estaba como planteado en forma de burla, está bueno, burla no lo diría porque justamente, como habíamos dicho, es como más un sentido cómico y comedia, no, cómico no estaría, pero sí estoy de acuerdo que está como la ironía súper latente en todo esto último, la última parte del texto, y, y la ironía porque le venía diciendo como señora, depositándole como ese lugar, y bueno, la señora que se viste de determinada forma, con este hermoso vestido con que la voy a dotar y la gargantilla y así, y que en sí la está vistiendo con la vestimenta de la condena misma. Bien, sí. Exacto, ¿no? Es decir, ese sentido metafórico que esconde la muerte, el lujo, pero la muerte, ¿no es cierto? Erika, Sí, yo tengo una pregunta. ¿cómo no? Nuevas iranas es que arrastre el luto por ti. ¿Nuevas son nuevas amantes o a qué se refiere acá? No, nuevas, la palabra nuevas quiere decir noticias. Nuevas irán al francés que arrastre el luto por ti. Ahí es la aseveración que las nuevas, es decir, las noticias, irán en ese futuro, ¿no? De el modo indicativo, es decir, la certeza de que ahí ya está la certeza de su muerte, ¿no? Nuevas irán al francés que arrastre el luto por ti, es decir, ahí ya está consumado el acto, ¿no? de justamente la venganza, ¿no? Bueno, gente, nos quedan 9 minutos. No sé si quieren brevemente que haga la síntesis de los tipos de romance, que eran los que quedaba, o si no les puedo grabar una clase relativa a los tipos de romance, eso como quieran.
Yo prefiero escucharlo ahora. No sé. Sí, ahora está bien. ¿Es escucharlo ahora o después hacer una clase de los tipos de romance? Claro, ahora ya le quedan 10 minutos, sí, porque esta clase termina 11:10, ¿no? Quedan 8 minutos de lo que es el meeting, el Zoom. ¿Está? Después, no sé si nos da en este tiempo para sintetizar los tipos de romances, o si no, se los paso, o lo hacemos en la próxima clase, como quieran. A mí me gustaría tener una clase de los tipos de romance, pero no sé qué prefieren los compañeros. Aunque sea, hacemos esta parte y después seguimos, o como quieran. Ahora tenemos una clase. Sí, Después- capaz que en la otra, entonces, profe, así no queda tan arriba de la próxima clase, ¿puede ser? ¿En la próxima clase decís? Y sí, a lo mejor, no sé si los compañeros quieren también. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ah, genial. Yo también estoy de acuerdo porque así nos queda como completito el tema. Es decir, la clase siguiente, el próximo jueves, seguir con los tipos de romance. Yo lo tengo acá preparado para ustedes. Digo, igual si querés lo empezamos ahora en unos minutos y ya está, y lo seguimos la clase que viene. ¿Empezamos ahora, les parece, en estos minutitos? ¿Y seguimos la clase que viene? Bueno, tal vez da para nombrarlos, sí, pero la clase que viene tendríamos que retomar para hacerle la profundidad, para hacerle una comprensión mayor. Por eso les decía, como ustedes quieran. Si quieren, ahora se los digo por encima. Nosotros, cuando tenemos los romances, recuerdan que nosotros hemos visto varios orígenes de los romances, y los orígenes de los romances nosotros ya lo habíamos dado, recuerdan que también están asociados entonces después a la tipo y clasificación. Hay varios criterios de clasificación de los romances. Está la clasificación temporal, que tiene un criterio cronológico, ¿tá? Y separa los romances viejos de los romances artísticos, ¿tá? Por una parte tenemos los romances viejos, que son de origen anónimo, ¿tá? Desde el siglo XIV en adelante. Y por otro lado tenemos los romances nuevos o artísticos, que son creados por poetas identificados y a partir de los últimos decenios del siglo XVI. Después hay otra clasificación según la naturaleza de los romances, que se clasifican en heroicos caballerescos, en romances noticieros o históricos contemporáneos, en romances novelescos y en romances líricos. ¿tá? Y la idea era ahí decirle algún ejemplo de cada uno de los romances, ¿no es cierto? Ejemplo no para estudiar, ya les digo, sino para, digamos, no para analizar como en esto, sino simplemente mencionarlos y hacer una referencia a ellos sintética, ¿no es cierto? Bien. También alguien, si quisiera hacer un oral, se puede Sí. de repente pensar algo en relación a tipos de romances, si quieren pueden hacerlo Sí, también. profe, heroicos caballerescos sería todo lo que son las gestas, por ejemplo, el miocid y todo ese tipo de romances. Exacto. Lo que se refiere a lo heroico caballeresco pueden tener un tema español, ¿tá? Si se vuelve a lo que es la explicación sobre la vinculación del romancero con el cantar de gesta, ¿tá? Relacionado a los héroes tradicionales de la Edad Media peninsular.
pero también hay relacionados a los romances heroicos inspirados en las gestas de Carlomagno y de los héroes de la Tabla Redonda, el ciclo bretón, por ejemplo, los romances de la toma de Zamora, ¿ya? Perdón, una consulta. Entonces, ¿sería como organizar ahí un oral de tipos de romance en general o elegimos uno? Claro, si alguien, por ejemplo, quiere hacer un oral breve, porque no, es decir, el tema ya les digo, lo pensar yo, si quieren, inclusive lo puedo grabar y lo comentamos en la clase que viene, eso como quieran. O lo damos en la clase que viene y si alguien, sin ser obligatorio, si alguien quiere preparar un oral, lo hacemos entonces libre, me pueden avisar si quieren o si quieren preparar alguno. Al final solo 2 compañeras se animaron solo 2 compañeras se animaron a hacer el